Mi nombre es Narong, tengo 80 años y quiero comenzar con algo sobre la paz interior que la mayoría de las personas nunca llega a entender completamente, no porque sea complejo, sino porque va directamente contra lo que la intuición natural dice que debería ser verdad. El camino hacia la paz interior no es el camino de añadir, no es el camino de encontrar la práctica correcta o la comprensión correcta o la condición de vida correcta o la versión correcta de ti mismo que finalmente producirá lo que estás buscando. El camino hacia la paz interior es casi siempre el camino de soltar, de retirar, de dejar de hacer ciertas cosas que llevas haciendo tanto tiempo que ya ni siquiera las ves como cosas que haces. Las ves simplemente como cómo son las cosas, como la realidad, como el costo inevitable de estar vivo. Y gran parte de ese costo, esa es la parte que pocos entienden, es completamente opcional. Es el producto de hábitos de mente que pueden, con paciencia y práctica y honestidad, ser vistos con suficiente claridad como para comenzar a aflojar su agarre. Quizás has buscado la paz durante mucho tiempo, quizás has probado muchas cosas, quizás has tenido periodos donde algo parecía estar funcionando y luego los periodos pasaban y la paz que habías experimentado resultaba ser más frágil de lo que pensabas. Quizás has comenzado a sospechar que hay algo en la búsqueda misma que está impidiendo el encuentro. Si algo de eso es verdad, quédate conmigo, porque lo que quiero compartir hoy no es otro método que añadir a tu lista. Es algo más fundamental que cualquier método. Es una comprensión diferente de qué es la paz interior y por qué el camino hacia ella es casi exactamente lo opuesto de lo que la búsqueda habitual supone. Nací en el norte de Tailandia y entré a la vida monástica siendo un hombre joven que buscaba paz con toda la intensidad que la juventud y el idealismo espiritual pueden producir. Y esa intensidad fue, durante mucho tiempo, precisamente lo que me la impedía. No porque la intensidad sea siempre mala, sino porque la búsqueda intensa de la paz produce inevitablemente su opuesto, produce esfuerzo, produce evaluación constante de si lo que estás experimentando es suficientemente paz. Produce la comparación entre donde estás y donde imaginas que deberías estar. Produce, en resumen, exactamente el tipo de movimiento interior que la paz genuina no puede coexistir con. Y me tomó muchos años, más años de los que quisiera admitir, ver que el buscador era el problema. No porque el buscar sea siempre el problema, sino porque buscar paz con la urgencia de alguien que teme no encontrarla nunca es una actividad que garantiza que no la encontrará, al menos no en la forma que importa. La primera cosa que pocos entienden sobre el camino hacia la paz interior es que la paz no es un estado que produces. Es un estado que descubres cuando dejas de producir activamente su opuesto. Hay una diferencia enorme entre esas dos comprensiones. La primera pone la paz en el futuro,
como algo que llegará después de suficiente práctica o suficiente corrección de ti mismo. La segunda la pone en el presente, como algo que ya está disponible cuando el ruido que lo cubre disminuye suficientemente. Ese ruido tiene muchas formas. Tiene la forma del esfuerzo constante por ser diferente de lo que eres. Tiene la forma de la evaluación interminable de tu propio estado interior. Tiene la forma de la resistencia a lo que está ocurriendo. El no interno que la mente dice a lo que es cuando lo que es no coincide con lo que la mente requiere. Tiene la forma del apego a ciertos estados y la aversión a otros. Tiene la forma de la historia que la mente cuenta sobre quién eres y qué significa que seas así y qué debería ser diferente. Todas esas formas de ruido son actividades, son cosas que la mente hace. Y cuando la mente deja de hacerlas, aunque sea brevemente, aunque sea imperfectamente, lo que queda no es vacío. Es algo que podría ser llamado paz, aunque esa palabra quizás no la capture completamente. La segunda cosa que pocos entienden es que la paz interior y el dolor pueden coexistir. Esta es quizás la comprensión más liberadora y más contraintuitiva de todas. La mayoría de las personas busca la paz como sinónimo de ausencia, de dificultad, como el estado que llegará cuando las cosas difíciles hayan terminado, o cuando hayan superado el dolor, o cuando hayan llegado a algún lugar más adelante donde las condiciones sean finalmente propicias. Pero la paz genuina, la que los maestros a través de las tradiciones apuntan hacia, no depende de ninguna de esas condiciones. Puede existir en medio del dolor, puede coexistir con la incertidumbre, puede estar presente incluso cuando las circunstancias no son favorables. No porque sea insensibilidad al dolor, sino porque es algo diferente al dolor, algo más profundo que el dolor y más amplio. Un espacio en el que el dolor puede estar sin que ese espacio sea destruido por él. Cuando entendí esto genuinamente, no solo conceptualmente, mi relación con mi propia búsqueda cambió completamente. Dejé de esperar que el dolor terminara antes de permitirme estar en paz. Dejé de usar la presencia de dificultad como evidencia de que la paz no había llegado todavía. Y en ese dejar de esperar, algo que había estado buscando durante décadas se volvió disponible de una manera que toda la búsqueda nunca había producido. La tercera cosa que pocos entienden es el papel de la resistencia en mantener lejos la paz. La resistencia es quizás la forma más costosa y más invisible de ruido que la mente produce. Es el no a lo que ya es. El esto no debería estar pasando a lo que ya está pasando. El cómo puede ser esto a lo que claramente es. La resistencia no cambia lo que es.
no hace que lo que no quieres estar aquí deje de estar aquí. Solo añade una segunda capa de sufrimiento sobre lo que sea que ya estuviera presente. Y esa segunda capa, el sufrimiento de la resistencia, más que el sufrimiento de la situación original, es casi siempre más persistente y más agotadora que lo que desencadenó la resistencia en primer lugar. And here's what I didn't understand then. La aceptación, el opuesto de la resistencia, no significa aprobación. No significa decir que lo que es difícil está bien, o que lo que es injusto es justo, o que lo que duele no duele. Significa simplemente reconocer que esto es lo que es en este momento, que luchar contra su existencia en el nivel de la mente no lo cambia, pero sí consume enormes cantidades de energía que de lo contrario podrían ir hacia algo genuinamente útil. La aceptación, en este sentido preciso, es una de las formas más directas de crear espacio para la paz. No porque resuelva los problemas, sino porque cesa la guerra constante con la realidad que mantiene la paz constantemente a distancia. La cuarta cosa es la comprensión de que el momento presente es el único lugar donde la paz puede ser encontrada. Esto también se dice a menudo y también se malentiende frecuentemente. No es una idea poética sobre la belleza del momento presente. Es una observación práctica sobre dónde la paz puede existir y dónde no puede. La paz no puede existir en el pasado. El pasado ya se fue. La paz no puede existir en el futuro. El futuro no ha llegado. Solo puede existir aquí, en este momento, en la calidad de presencia que traes a lo que está realmente ocurriendo ahora mismo. Y la mayoría de la mente humana no pasa casi tiempo alguno en el momento presente. Pasa su tiempo en el pasado, revisando lo que ocurrió, y en el futuro, anticipando lo que podría ocurrir. Y en ese ir y venir constante entre pasado y futuro, el presente, el único lugar donde la paz puede existir, recibe muy poca atención. La práctica de regresar al presente, no como una práctica de meditación formal únicamente, sino como una práctica de cómo lleva los momentos ordinarios de tu día, es una de las formas más directas de crear las condiciones en las que la paz puede hacerse presente. La quinta cosa que pocos entienden es que la paz interior no es un estado final, sino una cualidad de relación. Este fue el cambio más importante en mi comprensión de todo este territorio. Durante muchos años busqué la paz como si fuera un estado que una vez alcanzado permanecería. Como si el trabajo fuera a llegar así y luego la paz sería simplemente como estás. Pero no es así como funciona. La paz no es un destino. Es una forma de relacionarte con tu experiencia. Es la calidad de encontrar lo que está aquí con presencia honesta en lugar de resistencia, con apertura en lugar de contracción, con curiosidad en lugar de urgencia, con cuidado
en lugar de condena. Esa calidad de relación no se establece una vez y se mantiene para siempre sin esfuerzo. Es algo que mantienes a través del regreso continuo, a través de la práctica de volver a la presencia cuando la mente ha estado en el pasado o el futuro, a través de la práctica de soltar la resistencia cuando la notas activa, a través de la práctica de encontrarte a ti mismo honestamente en lugar de gestionarte. Y a través de todo eso no se construye la paz como estado permanente, sino algo más valioso, la capacidad de encontrar la paz en momentos ordinarios, irregulares, imperfectos, la capacidad de volver a ella cuando se ha ido, la capacidad de reconocerla cuando está presente y de no aferrarse a ella de maneras que inevitablemente la destruyen. You know what surprised me most? Que los momentos de paz más genuina que he conocido no vinieron de los periodos de práctica más intensos o de los logros más altos o de las circunstancias más favorables. Vinieron de momentos de rendición, de momentos en los que el esfuerzo de buscar y gestionar y evaluar simplemente se detuvo temporalmente. Y en ese detenerse, algo que había estado tapado por todo ese esfuerzo se volvió visible por un momento, no permanentemente, no garantizadamente, pero genuinamente. Y esa genuinidad fue suficiente para cambiar lo que entendía sobre dónde vivía la paz y cómo podía ser encontrada. La sexta cosa es que el camino hacia la paz interior casi siempre pasa a través de la honestidad que eludimos. Esto es incómodo de decir, porque implica que parte de lo que mantiene la paz a distancia no es la falta de práctica o de comprensión, sino la falta de disposición a ver con claridad ciertas cosas sobre uno mismo y sobre la propia vida que preferiríamos no ver. El dolor que no has estado dispuesto a sentir completamente. El miedo que has administrado sin enfrentarlo. La herida que has intelectualizado sin atravesar genuinamente. La verdad sobre algún aspecto de tu vida que has mantenido en la periferia de tu conciencia, porque traerla al centro requeriría cambios que no estás seguro de querer hacer. Todas esas cosas no vistas, todas esas verdades no encontradas, viven en el sistema como tensión, como ruido, como la razón por la que la paz que parece estar a la mano siempre se escapa un poco. El camino hacia la paz interior que pocos entienden requiere esta honestidad. No porque el dolor de verlas sea el precio de entrada a la paz, sino porque lo que se ve claramente puede finalmente comenzar a integrarse. Lo que se encuentra genuinamente puede comenzar a moverse. Lo que se niega o se evita permanece activo debajo de la superficie, generando el ruido que la paz no puede coexistir con. La séptima cosa es quizás la más importante de todas. El camino hacia la paz interior es un camino continuo, no un destino. Y comprender esto no como derrota, sino como liberación, es uno de los cambios de comprensión más profundos disponibles. Porque cuando la paz es un destino, cada momento en que no la tienes es un fracaso. Cuando la paz es un camino, cada momento de regreso hacia ella es éxito. Cada momento de honestidad genuina
es el camino. Cada soltar de la resistencia es el camino. Cada regreso al presente es el camino. Cada acto de cuidado hacia tu propia humanidad incompleta es el camino. El camino no termina, pero siempre está aquí, siempre disponible, en el próximo momento de elección sobre cómo encontrar lo que está presente. A los 80 años puedo decirte que la paz que conozco ahora no es el estado permanente de quietud que imaginé de joven que encontraría. Es algo más vivo que eso, más disponible en los momentos ordinarios, menos dependiente de las condiciones perfectas, más profundamente conectada a la calidad de honestidad y presencia que traigo a cada día que llega. No es la paz del que ya no siente, es la paz del que ha aprendido a sentir sin ser completamente definido por lo que siente. Y eso, imperfecto y siempre en proceso como es mucho más que suficiente. Dime en los comentarios qué es lo que crees que más se interpone entre tú y la paz que estás buscando. No para analizarlo, para nombrarlo. Porque a veces nombrar con honestidad lo que bloquea es el primer movimiento real hacia dejarlo pasar. Y si este mensaje tocó algo verdadero en ti, quédate cerca de este espacio, porque el camino hacia la paz interior que pocos entienden no se termina de comprender en un solo mensaje. Se sigue descubriendo un momento honesto a la vez.